Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El tema se ha titulado hoy, enfócate en ella. ¿En quién nos vamos a enfocar? En la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, que el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? Ahí la palabra de Dios nos habla de la libertad. La libertad de nosotros en Cristo Jesús, en nuestra vida, libre de pecado, libre de ataduras, libre de ataduras que traemos del pasado. ¿Okay? Perseverar en ella significa que tenemos que estar allí, aunque a veces estamos leyendo la palabra, esperando en la palabra y seguimos allí esperando por aquello por lo cual nosotros estamos creyendo por medio de la fe y la voluntad y gracia de nuestro Señor Jesucristo. No siendo oidor olvidadizo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nosotros escuchamos la palabra y luego nos olvidamos de ella, ¿verdad? Especialmente cuando vamos los domingos a la iglesia, escuchamos la palabra y en el camino a casa, de regreso a casa, ya nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedor de la palabra. Tenemos que vivir por la palabra. No es difícil vivir de la palabra. No pretendo decir de que yo soy perfecta ni que vamos a ser perfectos, no, porque el único perfecto es nuestro Dios y Jesucristo su Hijo. ¿Ok? Entonces vamos a vivir por medio de la palabra y a vivir en la palabra. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos invita este fragmento de la palabra? A que nos vamos a fijar en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esas son promesas de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos enfocamos más en aquellas cosas que vienen de ataduras del pasado, ataduras del pecado. Venimos lidiando con falta de perdón, con rencores, ¿ya? Con rechazo. Todas esas son ataduras. Y nosotros somos libres en Cristo Jesús. Gracias a Jesucristo somos libres. Tenemos que ser libres de toda adicción. Nosotros venimos luchando con problemas generacionales, con adicciones. La adicción no es simplemente la droga, el cigarrillo, el alcohol. Hay muchas cosas que nos hacen adicto. Algo que se repite y si no podemos liberarnos de eso, vamos a un ejemplo. Yo, cuando no tomo el café negro, a mí me da dolor de cabeza. Eso es una adicción que yo tengo. Sin el café no puedo, me siento sin energía, pero eso está en la mente. Entonces, ¿qué? Somos libres por medio de la palabra de nuestro Dios. Él la dejó impresa, Él la dejó allí escrita, la palabra de Dios. Sus testigos, los discípulos, los apóstoles, como ustedes le quieran llamar. ¿Ok? Entonces vamos a liberarnos de esas ofensas. Nos ofendemos por nada. Vamos a olvidarnos del pasado. Traemos cosas del pasado que no nos ayudan a nuestro futuro, ni al presente ni al futuro. No podemos poner remiendo nuevo a traje viejo. Así dice la palabra. Tenemos que olvidarnos del pasado porque ya Dios se ha olvidado de ello. Dice que fueron como aguas que corrían. El pecado, cuando nosotros fuimos ya aceptamos a Jesús y fuimos lavados por su sangre preciosa, ya nosotros ya nos tenemos que considerar una persona limpia y perdonada. Seguir adelante. Como decía siempre Jesucristo, ¿qué quieres que haga por ti? Que me sane.
que recobre la vista. ¿Y qué era lo otro que decía Jesús? Ok, estás sano, pero vete y no peques más. A la mujer que iban a traer para que la apedrearan, ¿qué dijo él? Mujer, ¿quién más te está juzgando? No, nadie, no hay nadie. Bueno, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más. Usted dice, pero Heli está hablando de pecado. Sí, yo soy pecadora, todos somos pecadores. Pecadores y pecador, todos, pecadora, sí. Aunque nosotros ya hayamos hecho un ayuno, al ratico estamos pecando, con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, nuestros deseos en el corazón. Estamos pecando, así, rapidito. Salimos de la iglesia y se nos atravesó alguien en el carro y una palabrota soltamos. ¿Ves? Porque somos ligeros. Se nos olvida que estábamos allí orando, alabando. ¿Por qué? Pero somos humanos, ¿verdad que sí? Somos humanos, pero tenemos que tener ese dominio propio. Yo misma me estoy hablando esta palabra. Yo misma me estoy hablando esto. Cada vez que yo le digo una palabra a usted de algo es porque yo la he vivido, la he sentido y quiero tener una nueva transformación. Por eso quiero leer la palabra todos los días, le pido a mi Dios leer la palabra todos los días. Yo no le estoy diciendo a ustedes que la lean nada más, sino que yo también me comprometo a leerla todos los días para vivir en ella. No es solamente hablar, porque es bonito hablar y decir, pero tú lo haces, le estás diciendo a otro que haga, pero tú haces. El buen maestro es el que enseña con sus actitudes, con todo. Y créame, que en este año hay muchas cosas que desde enero han pasado en mi vida, en la cual ha habido un vuelco así en mi vida, en este año 2025. Hay muchas cosas que me han hecho reflexionar, pensar y centrarme más en las cosas, tener más intimidad con mi vida íntima, mi esposo, mi familia y Dios. Tú no puedes dar lo que no tienes. Comienza contigo, comienza con tu casa, comienza con tu familia y entonces sigamos hacia afuera de las paredes de la iglesia, hacia afuera de las paredes de nuestra casa. Sí. Entonces vamos a seguir transformándonos en una persona cada día mejor, con buenas actitudes, ¿ok? Haciendo las cosas mejor y agradable para nuestro Señor, para nuestro Dios, ¿ok? No olvidemos usar la gran herramienta que es la palabra de Dios, que nos ayuda, que nos afirma. La palabra de Dios nos liberta. Y voy a dar un paréntesis aquí. Y voy a hablar algo que me está sucediendo a mí. Mírenme mis dientes. Hace un año yo empecé un tratamiento y también a hacerme un trabajo en la boca. Yo tenía ¿cómo es que se llama? Un retenedor para este diente de aquí. Para este diente de aquí. Y ese es el diente de la sonrisa. Yo digo, es el diente de la sonrisa. Yo no tenía nada, pero si yo me reía grande, se me iba a ver. Y yo tenía siempre ese deseo de que yo quería ponerme allí ese implante. Pero resulta que una vez me pusieron braces y tenía como 5 espacios que me hacían falta esa dentadura. A mí me sacaron esos dientes porque me salió un encaramado. Me sacaron, bueno, hagamos el cuento allí corto. Luego de esto ya ahora aquí en Estados Unidos, porque antes no había eso de que le ponían unos dientes donde le faltara, aunque no fuera tuyo. Y como ya tenía rato de que había perdido esto, fue joven, me le tuvieron que hacer implante de hueso y todo eso. Ese tratamiento duró un año hasta ahora en febrero. Pero yo duré con ese retenedor de ese diente aquí, que me cogí aquí, y un poquito la encía, y acá, aquí en este diente, total, que eso como que, tú sabes, como un freno ahí, que tú lo sentías para comer y para todo. Al principio me fastidiaba,
Luego ya me hice a eso, ya me acostumbré. Ahora yo tengo todos mis dientes. Tengo todos mis dientes. Me los pusieron ya ahora en febrero y el año pasado me pusieron 3 en noviembre. Y el de arriba, ese fue el que más duró porque ahí fue donde me hicieron una cirugía y todo. Me lo pusieron ese retenedor. Ya me lo retiraron, me pusieron el implante y la corona. Para hacerle el cuento corto otra vez, les digo que yo estoy extrañando el retenedor ese. Yo digo, pero es ahí donde yo digo, es así como nosotros somos con la palabra del Señor. Ya Jesús nos vino a libertar del pecado y nosotros volvemos como el perro al vómito. El perro vomita y vuelve y se come el vómito. Al puerco, al cerdo lo sacan del barro, lo limpian y vuelve al charco. Yo extraño el retenedor ese. Entonces, yo le decía a mi esposo cuando tenía el retenedor, le decía y salíamos, se me olvidaba ponérmelo. A mí no se me notaba, pero si me reía con la bocota abierta, se me iba a notar. Entonces le decía yo a mi esposo, vamos, regresémonos que se me quedó mi diente, el diente de la sonrisa, le decía yo a mi esposo. Bueno, así duré un año con esto. Luego de que ya me lo quitaron, ahora yo siento que tengo ese vacío ahí, que me hace falta mi diente y lo extraño todos los días. Yo digo, pero que es absurdo que ya yo soy libre de no tener ese aparato, ese retenedor en mi boca y yo ahora estoy extrañándolo. Wow, así somos nosotros con el pecado. Ahí está simple ese ejemplo. Ahí está simple ese ejemplo. Yo tengo todos mis dientes, no tengo nada postizo, sí, tengo la corona, el implante, tengo 5 implantes. Me pusieron todos los dientes que me hacían falta. Sí, antes en vez de ponerte te sacaban. Ya a la edad que yo tengo, en 5 años ya iba a tomar sopa. Bueno, entonces ya yo soy libre de ese retenedor y sigo extrañando. Entonces, aquí yo les caigo. Vamos a ser verdaderamente libres. Yo dije que ya yo hasta lo boté. Yo no lo quería ni botar. Ya lo boté. No lo necesito. Así tenemos nosotros. Ya dejé el pecado. Ya dejé de drogarme. Ya dejé. Yo estoy haciendo ayuno ahora y no estoy tomando café. Y ya yo dejé de tomar café. No quiero volver a ese café, aunque me huele rico cuando lo están cocinando. No, pero sí me lo tomo de vez en cuando, pero no tiene que ser que me haga falta el café para sentirme con energía. Es una mentira. Eso está en la mente. Entonces, así es el pecado, ¿ok? Yo les invito a que no nos olvidemos de esa perfecta ley. No tengamos miedo ni temor de leer la palabra. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios nos da ese dominio propio, nos da esa libertad. Nadie nos va a venir a engañar, nadie nos va a venir a cambiar espejitos por oro por espejito. No, ya nosotros somos verdaderamente libres y el enemigo no nos va a hacer retroceder. Tenemos que seguir adelante. Seguir adelante, ¿ok? No nos ofendamos por algo tan simple. Mira, ya, somos humanos. Hay cosas que no, al momento rechazan nuestra forma de, o sea, ese yo interior a veces rechaza aquello que no viene de verdad. Hay cosas que no vienen de Dios y están usando a tu esposo, están usando a tu amiga o a tu compañera de trabajo, el enemigo, para ofenderte, para hacerte daño. Pero acuérdate que la lucha no es con la carne, la lucha es espiritual. Entonces tú, en vez de molestarte con la persona, más bien bendícela. Bendícela y ya tú eres libre de eso. Vas a ser libre, perdona, porque ya vas a ser libre de la falta de perdón, ¿ok? La palabra de Dios es nuestra guía. Yo más de una vez he hablado de esto. Leer la Biblia es guiarnos día a día. Mira, nosotros no podemos decir que somos cristianos. Cristiano es todo el que sigue a Cristo. Si tú verdaderamente sigues a Cristo, tú eres cristiano. Tienes que leer la palabra.
leer la palabra para que te alimentes de ella espiritualmente. Y nos da un entendimiento, nos da sabiduría. Pídele a Dios que no entiendo la palabra. No, pídele al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ayudará a entender la palabra. Él te va a dar sabiduría y discernimiento para poder entender la palabra. No le huyas. Eso es lo más exquisito que hay. Es la mejor comida espiritual que hay. ¿Ok? La palabra de Dios nos libera de todas las ataduras del pecado, la confusión. Nos revela lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nos afirma en nuestra identidad como hijos de Dios. Por lo tanto, la clave está en perseverar en las verdades divinas. En las verdades divinas, comprometiéndonos a creer y vivir la palabra de Dios. No solo a leerla y escucharla, sino a vivirla. Vamos a comenzar a experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús por medio de la palabra, por medio de su verdad. ¿Ok? Aunque los pensamientos, aunque las cosas que estamos viviendo nos digan que no es así, porque nos está hablando contrario a lo que estamos leyendo, pues vivamos por fe. Mientras que nosotros leamos la palabra, vamos a vivir por fe, vamos a tener la esperanza en Cristo Jesús, de que según su voluntad, Dios va a hacer aquello por lo cual nosotros estamos orando, pidiendo y viviendo. Dios es nuestro escudo. La palabra de Dios es el verbo está en la palabra de Dios. Es acción, ¿ok? Entonces, vamos a ponerla en práctica, que el resultado será que aunque no sea de inmediato, el resultado va a ser lo más pronto que tú ni siquiera lo vas a esperar. Al tiempo tuyo, no. Al tiempo crono, no. Al Cairo, el tiempo de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú conoces la verdad y la verdad te va a hacer libre, por eso debes conocer que lo que dice Dios en su palabra es lo que a ti te va a dar esa verdadera libertad. Lo que dice, mira, y dirá, ella está repitiendo así porque estoy hablando de la libertad. Verdaderamente vas a ser libre cuando tú comiences a leer la palabra. Vamos a orar, vamos a hacer esto. Una oración sin leer la palabra o basada en la palabra es pura palabras repetidas, palabras inventadas. Vamos a orar por medio de la palabra. Comencemos a orar imitando, o sea, el Padre Nuestro dice ahí los pasos, cómo podemos orar. Y nos vamos a los salmos, que los salmos también nos ayuda a orar. Vayamos a los libros, al libro de Juan. Allí comenzamos a orar. Allí conocemos a Jesús. Allí en el Nuevo Testamento comienza la vida de Jesucristo. No vamos a olvidar el Antiguo Testamento, el viejo pacto, porque Jesús viene desde el viejo pacto. Viene desde la creación del universo. Desde Génesis viene Jesucristo. Así que mis amores, yo te quiero decir algo y te quiero hacer esta pregunta. Vas a tomar un tiempo, como yo también, vamos a reflexionar. ¿Te estás enfocando más en las luchas diarias o en la verdad de Dios? Me dejas allí tu comentario y lo vamos a discutir, lo vamos a hablar. Discutir no es pelea, sino que lo vamos a hablar. Espero que tú puedas, pues, escribirlo allí y yo te voy a responder. Ahora, ¿qué acciones podemos tomar para recordar su palabra en los momentos difíciles? Porque a nosotros se nos olvida en los momentos difíciles que ahí tenemos la Biblia. A veces muchos la tenemos abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, en el 121. Yo antes la mantenía así. Y la Biblia abierta es simplemente un libro de historia y de escritura. Pero cuando tú comienzas a leerla, empieza a tomar vida por medio del Espíritu Santo. Él te va a dar discernimiento
el discernimiento y la sabiduría para vivir y leer y entender la palabra. Entonces, es hora de enfocarnos y creer lo que Dios dice en su preciosa palabra. Un beso.